Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. No, a mi manera. Prosa A mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Desde la guarida deliciosa del asombro, cantamos y tejemos un poema de hilo huérfano y salvaje. Somos Nares Montero, Adriana Bañares y Lola Nieto. Esto es Prosa Escueta y hoy nos acompaña Esther Ramón. Bienvenida, Esther, ¿qué tal estás? Pues muchas gracias, encantadísima de estar aquí con vosotras en esta prosa escueta. Muchas gracias, Nares, encantada. Gracias a ti de verdad por acompañarnos en esta charla. Es un placer. En el Dédalo Perdidas. En el Dédalo Perdidas. Movimiento natural del misterioso volador blanquito. Hace unos días asomé los sentidos a la isla de Cozumel. Durante el trayecto en ferry dejé que las agitadas emociones que se desarrollaron en el continente se mecieran en el hipnótico bamboleo de la mole de hierro. Al asomarme a la baranda, el Caribe engendraba una orografía en movimiento. En sus ondulaciones se dejaban ver montañas y valles e imaginaba los seres microscópicos que quisieran alcanzar las cumbres fugaces que se deshacían y recreaban ante mis ojos. Al embelesamiento, culpé de ver pequeños seres planeando entre las cimas líquidas. Dudé de mí y también dudé del mundo por un momento. Otro destello entrecano salió súbito del agua, rebotó un par de veces en la superficie como una piedra jugada al ras y volvió a sumergirse sin salpicaduras. Mi pobre imaginación mortal supo entonces que no era cosa suya. Agrupé los sentidos, templé la vista. El sonido del motor se hizo ronroneo. Se apagaron las voces de los pasajeros. Solo ya la oscilación que me acercaba para alejarme después del piélago y el sargazo. Con un impulso venido de otra densidad, se abalanzaron al aire y su espesura discreta un puñado de argentadas agujas provistas de alas que cosieron alegremente sus puntadas al aire con una distancia más larga y generosa que lo humanamente previsible. En mí aún mascullaba una voz minúscula la credibilidad incierta de un origen natural menos soberbio que el de peces voladores. Nos acompañamos hasta que el azul se hizo inexplicable y la isla plegó sus orillas humildemente. Intenté salvar de su trampa a una mosca y el resultado fue terrible. La araña se quedó sin tela y sin comida. La mosca salió mutilada. Una pata se quedó en la red. Mi hijo se despierta de la siesta asustado y le pregunto qué ha soñado. Mueve los dedos de su mano como si fueran las patas de una araña. Elegimos otro camino y es igual, el pasado me encuentra al final de la calle. ¿Es posible que yo me quedara ahí? Que todo este tiempo, mi hijo, todas y cada una de las personas que he conocido, las casas en las que he vivido, los trabajos, todo, hayan sido tan solo un espejismo, porque la gente parece distinta y habla como si no quedara nada de los ellos de entonces. Su voz suena tan diferente, con un ritmo desconocido. Entonan la canción tribal de una comunidad a la que no pertenezco. Estoy a punto de llorar y no lo hago. Somos las adultas aquí. Abrazo a mi hijo. Le acabo de decir que este fue mi colegio. Le quiero enseñar por dónde paseaba en bici cuando podíamos perdernos con la seguridad de saber siempre dónde quedaba la carretera. El camino más sencillo, la línea recta. ¿Paseas en bici aún? Siguen trazados los mismos caminos en la tierra. El camino secreto que baja de la ermita a donde ahora está al descubierto y al alcance. Una barandilla soporta las manos de una curiosidad cauta. La vida era aquello,
Rozamos la eternidad tiradas en la hierba, mirábamos el cielo y una angustia feroz me abrazaba tan fuerte mientras me reía a carcajadas. Era todo más sencillo y terrible. El cielo es esto. Mi hijo mueve las manos como si fuera una araña y he descubierto en el jardín el cadáver de un polluelo. Es imposible escapar de la muerte aquí, pero es una lección que dejaré para más adelante. Al principio mi padre dice vamos a la montaña y subimos al coche y vamos a un bosque cercano. Camino por un camino que conozco y llego donde la tierra se hunde. Me tumbo y me quedo muy quieta. Oigo todo lo que no se oye. De regreso toco las hojas bajas de los árboles, el filito de una piedra suelta, la superficie del agua que corre y el fango de abajo, la raíz abultada del eucalipto, excrementos de animales silvestres. La perra negra y yo vivimos juntas 13 años. Sé beber a lengüetazos, aullar cuando pasan ambulancias, morder y arrepentirme, dormir en el cesto acolchado con las piernas fuera, buscar pulgas y encontrarlas. Dicen que si a una planta se le suministra una cantidad pequeña de sal, la planta no solo no muere, sino que es capaz de cambiar su metabolismo de modo que cuando más tarde se le suministran cantidades mayores de sal, el veneno se asimila como sustancia propia y la planta sobrevive. Las plantas no tienen cerebro, tienen raíces, sinapsis en los pies, a veces ni eso. Viven flotando en aguas o en piedras flotan más quietas, a veces ni eso. Se ovillan en el aire y solo se abren al estímulo de la gota para hacerse bola de nuevo. Hibernan, o no sé, están vivas, aunque no tengan hojas, y se han unido de ramitas marrones pero sin nada dentro. Casi vivas, vida planta. Espero convertirme en árbol o morir. Bueno, el tema de hoy, el tema que propusimos en el último, bueno, que propuse, no voy a compartir esta responsabilidad, que propuse en el último capítulo, era la palabra natural. Y me vino a la cabeza, y os quiero contar un poco por qué me vino, o la tengo ahí anclada, porque hace muchos años ya, un buen puñadito, cuando Agustín García Calvo todavía vivía y hacía las tertulias políticas en el Ateneo de Madrid, yo tuve la ocasión de ir en varias ocasiones y quedarme absolutamente alucinada de este señor con una cantidad de camisas incontables, una superpuesta encima de la otra, con su barba, con ese andar de un lado al otro de la sala entre las personas jóvenes que nos sentábamos en el suelo y las personas más mayores que se iban sentando en las sillas. Y en uno de esos días recuerdo que Agustín estaba absolutamente enfadado, bueno, o mostraba signos de enfado, porque alguien en una de las preguntas que él había hecho en su disertación había utilizado esta palabra, natural, ¿no? Y entonces recuerdo que se puso a gritar algo así como desconfiad de lo natural, desconfiad de cómo se utiliza la palabra natural. Y ciertamente es una palabra muy ambigua, puesto que en el diccionario es una palabra que podemos encontrar que tiene hasta 18 acepciones diferentes, ¿no? Y de hecho es una palabra que en marketing se utiliza este concepto de natural con tal don de la oportunidad que el consumidor final no sabe realmente distinguir lo que es y lo que no es lo que está comprando. Y se replica la fórmula en una asociación delirante donde se vincula lo etiquetado de natural con la salud, el bienestar, la belleza, la seguridad, la pureza o con la longevidad, como si no existieran venenos naturales de animales y plantas o no fuera natural la muerte o la podredumbre. Aquí, viniendo a estas tierras estas tierras cálidas y no tan sofocantes del Caribe, el otro día en un tianguis aquí es un mercadillo, escuchaba a una vendedora de zumos
decir, tenemos de todo, smoothies, triturados, frappés, todo de fruta natural, entierre el machete, doña Lupita, que es natural, no afecta tanto. Y yo decía, si no viera la maravilla de frutas que hay aquí, lo de no afecta tanto era como de, bueno, no lo sé, no sé cómo el lenguaje de repente nos pone en según qué tesituras. Y ya por último, para daros ya la palabra del todo, tenía por ahí también apuntada desde hace un montón de tiempo una cita de mi amigo Schopenhauer, que es un amigo que me cae muy mal la mayor parte del tiempo, esto es así, con respecto a lo que para él, lo que él considera de la mujer, ¿no? Y con respecto también a esta idea de natural. Y decía que la mujer era la naturaleza haciéndose a sí misma sin gota alguna de inteligencia dentro. Y el caso es que al principio me enfadó mucho la frase y la apunté y la he visto millones de veces, pero según escribía el texto y vivía lo de los peces voladores y os he escuchado a vosotras de los niños, de los bichitos, del monte, etc. No paro de pensar una y otra vez que qué delicia sería a veces no tener esa inteligencia que tanto adoraba Schopenhauer, ¿no? Ese continuar haciéndose, crecer y sobrevivir sin la necesidad de estar enjaulada a veces en los pensamientos. ¿Vosotras cómo veis esto de lo natural? Bueno, yo lo que he escrito es parte de esta semana que he estado aquí en el pueblo con mi hijo, ¿no? Y entonces hemos estado tan cerca de la naturaleza del pueblo y de mi infancia otra vez, que siempre que vengo al pueblo es como volver a revivir esto, y además este verano me encontré con las amigas del pueblo y he visto una distancia no tan palpable. Y esa idea, ¿no?, de eternidad y de final, además en este verano que parece que se está acabando el mundo, ¿no? A veces, ¿no?, por las informaciones que nos vienen, las noticias siempre tan nefastas, y nosotros no nos fijamos en un polluelo que ha caído y me toca explicar algo que no me había planteado explicar hasta ahora, pero Oliver ya sabía ya sabía, o lo sintió así de natural, lo de enterrarlo y decirle adiós. No sé, parece todo increíble. pero sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Oliver, que siente la naturaleza de esta manera tan viva, tan salvaje, no hay tanta inteligencia, por lo menos no sé, es muy pura. No sé, Nares. Es muy natural, ¿no? Según esa acepción que dice que no está, que lo natural es lo que no está mezclado, ¿no? O no tan mezclado, no tan. Sin embargo, fijaos que yo creo que hay mucho futuro en el mestizaje, pero bueno, esta es otra. Yo me tomé la palabra con mucha desconfianza, Nares, pese Claro, a lo que he leído. Claro. Me parece una palabra de la que, en el fondo como todas, ¿no?, de la que desconfiar, pero esta especialmente por alguna de las cosas que tú dijiste, el uso, digamos, tan banal y desplazado que se hace hoy en día, donde viviendo en ciudades llenas de cemento, contaminación, y donde la vida es tan difícil, buscamos una vida natural, patético, sin más. En Barcelona, hace poco dijeron que la Plaza de Cataluña, que es una, ya sabéis, una plaza del centro, pues por lo visto está habitada por demasiadas ratas y ahora han decidido matarlas, porque seguramente debe ser muy natural matar a los animales que traemos los humanos y que luego nos molestan. Hace poco escuché que en Polonia han declarado a los gatos una especie, no recuerdo ahora, invasora, exacto, gracias, una especie invasora. Hay una parte de razón en esto, pero hay otra cosa que a mí me estremeció profundamente. Resulta que los gatos domésticos
están siendo un problema en momentos del año, como por ejemplo la primavera, para algunas aves en el momento de la cría. Porque hay personas que conviven con gatos y esos gatos pues salen a la calle o si tienen jardines, entonces, bueno, los gatos tienen un instinto cazador todavía muy fuerte, llevan unos 10.000 años más o menos conviviendo con los humanos, a diferencia de los perros que se cree que son unos 30.000, 40.000. Eso que implica que el instinto cazador, digamos que está como mucho más vivo, ¿no?, que en el caso de los perros. Entonces, aunque estén alimentados y aunque no tengan hambre, van a cazar. Es cierto que si eso dificulta que algunas aves puedan criar y que por tanto esté en peligro, ¿no?, también esa especie, pues es lógico intentar hacer algo para ayudar un poco a que el equilibrio de todas las vidas pues pueda funcionar. Pero claro, el principio de declarar a esta especie invasora es algo mucho más terrible, porque en Australia hicieron lo mismo en 2019 y justo un poco después empezaron a permitir que los cazadores mataran a los gatos allá donde los vieran. Es decir, en Australia una persona con una escopeta puede matar a un gato porque es una especie invasora. En lugar de decidir, por ejemplo, pues, qué sé yo, castrarlos, ¿no?, hacer otro tipo de cosas igual más costosas económicamente, pero que puedan sostener la vida de todos sin necesidad de ir matando. Bueno, esto lo digo porque, claro, luego bebemos un smoothie muy natural, pero en Plaza Cataluña van a matar a todas las ratas. A mí esto me molesta profundamente, esta idea que tenemos tan extraña de lo natural. Y luego otra cosa que yo me planteaba cuando le daba vueltas al tema, tiene que ver ya con algo más personal, ¿no? Hasta qué punto todo aquello que consideramos natural, instintivo en nuestras decisiones es un gran debate, ¿no?, que yo creo que no tiene solución o no tiene una única solución. ¿Cuánto de todo eso es natural, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas por instinto. Uno de ellos puede ser el instinto maternal, hablaba Adriana también, ¿no?, de su hijo que aparecía en el texto. Claro, ¿qué tiene de natural? Por ejemplo, me planteo yo si decidiera tener un hijo yo a los 37. No sé, cuánto tiene de natural y de instintivo, ¿no? En fin, o cuánto puede tener de cultural. Y muchas veces apelamos a esa palabra como algo que puede obedecer a una manera más pura de tomar decisiones, cuando yo creo que todas nuestras decisiones, como es lógico, están muy pasadas, ¿no?, por el tamiz de la cultura, de los gestos sociales, de la política. Entonces, veo que es una palabra tramposa y me gusta que nos pongas en estos vericuetos, porque qué hay de natural, ¿no?, hoy en día. Y de hecho aprovecho que tengo la palabra y le lanzo a Esther algo que releyendo Semilla, encontré en la parte que tú escribiste, Esther, digamos una especie como de epílogo que escribes donde hablas un poco de qué es lo que has querido hacer en esa escritura, ¿no? Y hay un momento en el que dices lo siguiente: el intento, por ejemplo, de caer en una palabra salvaje, natural, no domesticada y más cercana a la vida que a la retórica, constituye uno de los principales impulsos de la poesía contemporánea, la misteriosa poesía objetiva que perseguía Rimbaud, tal y como cuenta en las cartas del vidente. Pero no deja de ser retórico en sí mismo, porque es acaso posible desanudar por completo lo tejido, incluso de su propia materia, de su entramado, de sus hilos. Esto es otro tema del que quizá podríamos ocuparnos y a ver tú qué piensas, ¿no?, Esther, habiendo escrito eso, qué hay de natural en lo que escribimos, cuando, por ejemplo, la poesía trata mucho, ¿no?, de ser muy natural, una palabra muy salvaje, una palabra no domesticada, una palabra que acuda a una especie como de esencia previa a todos los conceptos que han cargado luego las palabras, ¿no? Pero podemos conseguir esto escribiendo. Sí, para mí es el gran tema, es uno de los grandes temas, ¿no? Me planteo mucho. Le da una vuelta también a esa definición, esa acepción de las 18 que hay, según ha dicho Nares, o no sé cuántas había, de lo natural, que es lo sin mezcla, ¿no? Que en realidad viene a ser un contrasentido, porque en el fondo es verdad que cuando hablamos de yogur natural es un yogur que no tiene fruta, ¿no? No se mezcla con otras cosas, ¿no? Pero en el fondo, natural viene de naturaleza, y en el fondo lo que hemos hecho los humanos es irnos de la naturaleza, dejar de mezclarnos. Entonces, digamos que también podemos llamarnos naturales siendo artificiales y metiéndonos en nuestras ciudades, ¿no?, si seguimos esa acepción de lo natural que no se mezcla, ¿no? Y siguiendo la misma deriva, pues ocurre lo mismo con el lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje está evidentemente absolutamente viciado por esta especie de encierro en lo humano, ¿no? Una comunicación que solo tiene que ver no con lo, digamos, con lo integrativo,
sino que tiene que ver con lo adaptativo, ¿no? Estamos continuamente adaptando nuestro lenguaje a lo que se nos ha dicho que es ese lenguaje, cómo se debe hablar, incluso las palabras se pegan unas a otras. Y una de las funciones de la poesía es sin duda desautomatizar el lenguaje, ¿no? Y llegar a una suerte de lenguaje más corporal casi, ¿no? Más cercano a una expresión que tenga que ver casi con lo corporal, ¿no? Que es algo también que quería, por ejemplo, Rimbaud, lo contaba en las cartas del vidente, ¿no? Cuando hablaba de la poesía objetiva. Evidentemente esto es una utopía, ¿no? Cuando intentamos ir ya con el lenguaje a un lenguaje más natural, entre comillas, pues evidentemente estamos forzando esa especie de naturalidad, ¿no? Ya no se está surgiendo de una manera visceral. Pero no obstante, yo creo que una de las funciones, como digo, y una de las principales digamos, rebeldías de la poética con respecto al lenguaje habitual es el de sacar al lenguaje de ese reducto, un reducto absolutamente humano, ¿no? En poesía, por ejemplo, y pienso en poemas de Lola, por ejemplo, o incluso en poemas de Adriana también, hay poemas que integran, por ejemplo, sonidos, incorporan sonidos. Por ejemplo, Lola lo utiliza muchísimo cuando recita, ¿no? Porque ahí yo creo que forma parte del devenir poético, ¿no? El hecho de pasar a otro lugar, ¿no? De que el lenguaje pase a otro lugar que incluso a veces es ininteligible, ¿no? Entonces en ese intento estamos. Y claro, ahí no entraría ese debate, por ejemplo, ahora tan de moda de la poesía ecológica, ¿no? La llamada poesía ecológica, con la cual yo tengo también muchos problemas a veces cuando se hace una definición demasiado sencilla y demasiado bio, ¿no? Como cuando un anuncio de alimento pone que es un alimento bio, ¿no? Porque a veces se mitifica demasiado la naturaleza y los animales y forman parte como de un espacio mítico que necesitamos, por otra parte, pero que, y es verdad que la poesía ecológica también ayuda a concienciar, etcétera, pero no deja de ser otro reducto artificioso, ¿no? Digamos, de llegar a un lugar. Yo creo que sería un debate muy largo porque creo que nos interesa a todas, ¿no? Este tema. O sea, parece un temazo, Henares, pero bueno, Sí, un no, apunte solamente. no, es un temazo y de hecho como que se me han abierto como 3 o 4 líneas de pensamiento solo escuchándote, porque efectivamente con esta desarticulación de la que también hablaba García Calvo en muchos de sus escritos acerca del lenguaje y de la desarticulación del lenguaje, también hablaba de que para eso tendríamos que renunciar, por ejemplo, a esas redes de seguridad que son la ortografía y dejar de decir a los demás que hablan mal, porque el lenguaje es lo que se habla, es lo que hace la lengua y no lo que se escribe, ¿no? En tanto que lo escrito ya es una interpretación de lo que se habla. Bueno, eso, es infinito, es absolutamente infinito este tema, pero nos gusta seguir dándole a la lengua y por eso... Criaturas de manantial. Se me ha quedado un montón de cosas fuera, pero para adelante. Yo, de hecho, cuando todo esto lo cortáis, cuando hablabas, Nares, claro, pensaba, toda la literatura, por ejemplo, de los niños y las niñas salvajes, ¿no? Que eso Total. también es qué pasa con eso y cómo además, cuando se ha encontrado un niño o una niña salvaje, ha sido fagocitada por el sistema como una especie de exotismo. Kaspar Hauser, por ejemplo. Por ejemplo, o luego había un libro que yo leí hace poco, que os lo recomiendo, que se llama La niña salvaje. O sea, porque ahora, y de hecho estaba ahí mirando porque lo tenía en alguna entrada que había hecho para recordar un poco más datos, ¿no? Y es muy interesante, esta niña salvaje en realidad se supone que era de una tribu amerindia de Estados Unidos. Ella vivió con su familia hasta que llegaron los colonos y arrasaron con todo y la convirtieron en esclava. Y siendo esclava, ella se supone con unos 8 o 9 años escapó. Escapó y vivió 10 años sola en el monte, ¿no? Entonces cuando se la encontró fue muy fácil que ella aprendiera a hablar, por ejemplo, inglés porque ya hablaba su lengua materna, una lengua amerindia, pero una lengua. Pero, por ejemplo, pasan cosas muy, muy interesantes como qué sucede cuando a ella la obligan a comer la comida civilizada. Entonces empieza a tener una serie de trastornos, unas enfermedades, problemas de estómago, asmas. De hecho, ella estuvo enferma el resto de su vida, desde los 18 años, por comer lo que civilizadamente debía comer y no lo que había comido
anteriormente, ¿no? Entonces, hay algo ahí muy curioso y cómo ella había sido capaz de vivir durante esos 10 años en el bosque y a partir del momento en el que la rescatan, oh, qué bien, no hemos dejado a esta niña sola, tal, se convierte en una persona esclava porque además ya depende de la sociedad de exhibirse como una atracción de feria, porque se exhibe literalmente para conseguir dinero en salones de París de gente de pasta para poder sobrevivir. Entonces es muy, muy increíble, ¿no? Cómo esa niña realmente quizá no necesitaba de ninguna civilización, o sea, lo único que hicieron es empezar a matarla a partir del momento en el que la encontraron. Y, por ejemplo, Kaspar Hauser también es otro de los casos más conocidos. Cuando leí El Señor de las Moscas, terminé con tal ataque de ansiedad que me fui a buscar documentación para ver si lo que sostenía el libro era real o no, y menos mal que según todos los estudios que pude llegar a encontrar, los estudios decían todo lo contrario, que no tenemos una tendencia a la violencia absoluta, sino que tenemos nuestra tendencia mayor es a la colaboración, a la supervivencia. Y entonces en los niños el caso que se da en El Señor de las Moscas sería bastante complicado porque para eso esos niños tendrían que haber estado civilizados, además en una sociedad muy tóxica, muy violenta, mucho más tiempo. Básicamente ya serían adultos. Entonces eso me parece también interesante, ¿no? Cómo son los adultos los que continúan y recrean las violencias, ¿no? Los niños también lo hacen, pero todavía no las han aprendido como la trama en la que se tienen que sujetar sus vínculos. Claro, lo civilizatorio es violencia, muchas veces. Quieren impedir cierta violencia, pero también es violencia. Bueno, ya. Criaturas de manantial. Criaturas. Delfín ha dicho que ella es vegetariana y que a los terneros se les predespieza ya en el vientre de su madre. Como es improvisado, todos sabemos que es Marie la que habla y los comensales en la casa donde rodamos no se lo creen, sobre todo porque les gusta la buena carne y encuentran a Delfín Maggie, que no son la misma, un poco tímida. La ficción crea divertidas mezcolanzas. Y Maggie llega. Estalla inmediatamente en sollozos. Es horrible, los pobres animales, ambiente y gran festín de caballas a la parrilla mientras que Maggie mordisquea zanahorias en un rincón. ¿Quién está ahí sola? ¿Maggie o Delfín? Maggie interpretando a Delfín, la Delfín de la ficción es la Maggie de la vida real. Cae la noche. Este fragmentito que he leído y que me sirve para introducir a la invitada de hoy en Prosa Escueta, que es Esther Ramón, es un fragmento de Cuentos de los Mil y un Romer de François Echegaray. François Echegaray que trabajó durante 27 años junto a Romer, ¿no?, en la producción de sus películas, y que es un libro que ha caído de casualidad a mí en la librería. Es en la librería que trabajo. Es un libro que acabó en el triste armario de los pedidos que los clientes no retiran, ¿no? Un cliente viene, te pide un libro y luego por la circunstancia que sea no viene nunca a recogerlo o decide que no se lo quiere llevar, ¿no? Y abro ese armario, ¿no?, y aparece justo este libro, ¿no?, mientras yo me estoy leyendo esta maravilla que es Los naipes de Delfín de Esther Ramón. Y que me tiene fascinada a tal punto, Esther, que ya me he vuelto totalmente loca, pero loquísima. Tengo aquí el tarot creativo de Jessa Crispin, tengo el oráculo de Lenormand, sin que yo me haya interesado nunca por el tarot, pero es que ha sido una experiencia preciosa acercarme a este libro, en el que juegas, ¿no?, con la bibliomancia, hoy es mi día, hoy no hablo bien, la cartomancia, y en el que viene, ¿no?, un poquito esa mezcla entre lo que es la poesía, el tarot, el simbolismo y el diálogo con otras obras, ¿no? No es la primera vez que dialogas con otra obra, además de otra disciplina artística, ¿no? En el libro anterior, que también salió este mismo año, Semilla, dialogas con 9 obras de diferentes artistas.
Y, y me gustaría, ¿no?, preguntarte para empezar sobre eso, ¿no?, sobre ese diálogo en el momento en el que la poeta empieza a escribir son o con la obra de otros. Pues muchas gracias. Eso Bueno, me ha es. emocionado muchísimo esa cita que has traído, Adriana, y te quiero pedir la referencia ya, porque es como si yo pensaba que estabas escribiendo como un naipe tú misma, ¿no? Digo, ha escrito un naipe más del cine. Me ha parecido muy bonito y claro, es de otro libro y me parece muy hermoso, ¿no? También, además, en ese texto está esa dualidad que también está en mi libro, ¿no? Esa dualidad entre Delfín y Sí. Marie, el personaje y la persona que interpreta al personaje. Y en el caso del libro, pues también es un tema que tiene que ver con la identidad, ¿no? Como estamos muy, muy escindidos, ¿no? Casi siempre. Y escindidos precisamente por este tema civilizatorio del que hablábamos al comienzo, ¿no? El tema de la naturaleza, ¿no? De qué es lo natural, qué es lo civilizatorio, qué hemos perdido con lo civilizatorio, ¿no? Entonces es una escisión ya desde la base, ¿no? En el fondo estamos completamente alejados y alejadas de quién somos, ¿no? Entonces, bueno, este libro surge en unas circunstancias pues, que conocéis perfectamente, surge justo después de la pandemia, del confinamiento, un confinamiento que yo pasé a solas. Y en ese verano, justo después del confinamiento, en que tampoco podíamos tener mucho contacto, ¿no? Si no queríamos exponer a nuestros familiares, amigos, etc. Entonces empezó, curiosamente, yo nunca pongo, casi nunca he puesto poemas míos en redes, ¿no? Poemas inéditos, por lo menos, ¿no? Pero tenía tal necesidad de comunicarme, tenía tal necesidad de estar con la comunidad, y en esto consiste también estos mestizajes que siempre hago, ¿no? Porque considero que la poesía dialoga de manera natural con otras artes, pero también porque considero que, aunque sea una actividad, digamos, bastante solitaria, es una actividad también en comunidad, ¿no? Entonces, por eso siempre intento tejer con otros hilos, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza un poco con esas ganas de compartir y de tejer, ¿no? O para comenzar a hablar del tema. En la cita, eso no sé, se habla de cómo en el rodaje no se sabía muy bien, ¿no?, dónde acababa Delfín, empezaba la actriz, que había como una simbiosis. Y en los naipes de Delfín esa simbiosis la vemos un poco contigo, ¿no? También hablabas de eso. ¿Hasta qué punto hay Delfín en Esther y Esther en Delfín? Tú también te encontrabas naipes, ¿no? Como la actriz del Rayo Verde. Sí, sí, lo Personaje. de los naipes nos he encontrado siempre y me interesa mucho, ¿no? Todo esto, pero sobre todo es ese tema que os comentaba de la identidad, ¿no? Efectivamente, ahí está Delfín, ahí está la usurpadora, hablo de la usurpadora, ¿no? Que sería yo en una instancia, o incluso puede ser la propia Delfín con respecto a mí, ¿no? A veces se da al revés. Pero luego también hay muchos personajes femeninos de otras películas de Romer, ¿no? Félicie, Jeanne, ¿no? Un montón de personajes, incluso personajes históricos, ¿no? Como Madame Lenormand, que has mencionado tú al comienzo, ¿no? Que también aparece, Delfín de Custán, ¿no? Un montón de personajes que iban apareciendo. Y bueno, realmente es la primera vez que escribo así, es la primera vez que escribo como en prosa, pero es una prosa que también evidentemente siempre habla de lo poético. Y resultó ser para mí muy revelador, porque fue una especie de solitario en el que jugué, pero que ahora al soltarlo al mundo está resultando un juego colectivo, ¿no? Hay mucha gente también que se ha involucrado, que se encuentra naipes, que me habla de Delfín como si fuera una amiga, que empieza a leer el tarot, ¿no? Que se interesa por todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hay mucho de Delfín en Esther. Hay un texto de Romer, también lo cito al final del libro, que viene a decir, bueno, pues yo soy una persona muy solitaria y el personaje de Delfín me define sin tener yo que mostrarme como el personaje solitario, ¿no? Hablar de mi propia soledad. Y termina diciendo pues también lo que dijo Flaubert con Madame Bovary, ¿no? Delfín c'est moi, ¿no? Y de alguna manera pues yo también me sentí muy identificada con el personaje. Es un personaje, por encima de todo, me causa mucha ternura, porque es un personaje que muestra su vulnerabilidad constantemente y no obstante sigue intentando relacionarse, vincularse
sigue intentando el vínculo, a pesar de que según en qué entornos, tú has leído este tema del ser vegetariana, además en los años 80, ¿no? Que era como estaño, pues ella intentaba vincularse. Y me causa mucha ternura porque yo creo que cuando mostramos nuestra vulnerabilidad es cuando estamos en el camino de encontrar nuestra fuerza. Esta apariencia de fuerza que intentamos tener, estas máscaras que nos ponemos, es que no dejan de ser escudos protectores, ¿no? Entonces, cuando alguien realmente está mostrándose ante los demás vulnerable y está asumiendo su vulnerabilidad, está en camino, ¿no? Y está en viaje, ¿no? Y eso me arrebataba y además me ayudó mucho a aterrizar en mí misma, aterrizar en Delfín y después desprenderme también de esa simbiosis. Me ayudó mucho en aterrizar en mí misma porque nos perdemos constantemente, ¿no? Digamos que todo el mundo a nuestro alrededor nos demanda que nos perdamos y nos acostumbramos mucho a perdernos en personajes, ¿no? A disfrazarnos constantemente. Entonces, ponerse conscientemente un disfraz para llegar a una desnudez, para llegar a encontrarte de verdad, para mí ha sido un ejercicio preciosísimo de escritura, muy de juego, muy fácil, ha salido todo muy fácil. Y bueno, pues curiosamente es interesante porque ahora este verano que estoy también escribiendo, estoy empezando otro proyecto muy parecido, ¿no? De repente es un tipo de escritura que me sale solo, ¿no? Que mezcla pues varios planos, el plano onírico, el plano de prosa, el plano ensayístico, filosófico, autobiográfico, disfrazado, y las señales que aparecen, el inconsciente, ¿no? Hay muchos planos, y me siento muy a gusto. Hablaba de eso de la bibliomancia o la cartomancia, ¿no? De no leer este libro de manera cronológica o al uso, sino de barajar, ¿no? Ojear y a ver en qué carta caes. Y me parece una experiencia fantástica. O sea, yo no sé si es que estoy muy, muy sugestionada, pero la verdad que es que siempre caigo en la que tengo que caer y me ha encantado. O sea, es imposible no terminar vinculándote también con Delfín. Es maravilloso. Esto pasa bueno, mucho. aquí, Mira, bueno, ayer justo pasó algo muy, muy bonito, que yo estoy ahora en una casa, en un pueblo, con una amiga y que están viniendo amigos, haciendo comunidad y tal. Y vino una amiga de mi amiga que se llama Esperanza. Entonces abrió Delfín al azar, ¿no? Y le salió pues toda la historia de Madame Lenormand, que acaba con la palabra: este es el juego de la esperanza, ¿no? Y ella se llamaba Esperanza, yo no la conocía. O sea, es que pasan cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, también este tema de que nos ponemos muy serias, ¿no? Muy serias, muy serios con la poesía, ¿no? Yo, la primera, ¿no? Yo en todos mis libros anteriores, pues la densidad, la seriedad, ¿no? Entonces, de repente aquí hay temas serios, claro que sí, pero también el juego, el juguetear, ¿no? Incluso el sentido del humor. Yo como ser humano, como Esther, tengo sentido del humor y para mí es muy importante el sentido del humor en la vida, ¿no? Claro, en mi poesía no se ve nunca, ¿no? Y aquí, en cambio, en este libro de vez en cuando sí que está, ¿no? Entonces también como una especie de tránsito hacia otro lugar fácil de escritura, ¿no? Muy diferente al que tenía hasta ahora. sí, además se habla de un espacio temporal que suele ser como el espacio temporal que no existe, que es el de las vacaciones, ¿no? Tanto en El Rayo Verde no habla de esa búsqueda de las vacaciones sin objetivo y tal. Y me parece curioso, ¿no? También que el escenario sea un espacio temporal. Te quería preguntar también en algo que siempre está muy presente en todos tus textos, en todos tus poemas, que es la relación con el mundo animal, sobre todo ahora que estamos hablando de lo natural, ¿no? Y los insectos, ¿no? Que siempre están tan presentes. ¿Qué significan para ti o qué papel juegan, ¿no? En tu literatura? Es difícil definirlo, ¿no? En pocas palabras. Bueno, el tema de Sí. los insectos en concreto es, vivimos en dimensiones, ¿no? No nos damos cuenta de que todo tiene que ver con las dimensiones, ¿no? Hay una plaga de hormigas y realmente es muy fácil rociarlas con un líquido, barrerlas como si fueran bolitas negras, ¿no? Pero si esas hormigas tuviesen la misma dimensión que tenemos nosotras, pues sería genocidio, ¿no? Sería, o lo nombraríamos como genocidio, ¿no? Entonces,
y solamente vemos lo que tiene nuestra dimensión, ¿no? Esto, por ejemplo, en Voltaire, libro Micromegas, ¿no? Lo cuenta muy bien, ¿no? Como estos personajes que vienen de otros, de la estrella Sirio, ¿no? Entonces ven la Tierra como una especie de lugar pequeñito donde hay hormiguitas, ¿no? Y fácilmente eliminable, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado mucho no el hecho de inventar mundos, sino el hecho de descubrir la cantidad de mundos que hay en el mundo que habitamos, ¿no? Simplemente con cambiar una perspectiva, por ejemplo, una perspectiva de temperatura, ¿no? En mi libro Desfrío, cada una de las partes tenía una prerrogativa de temperaturas extremas, ¿no? Simplemente con cambiar la temperatura, extremarla, ahora que estamos con el cambio climático, estamos viviendo este verano tan caluroso, lo podemos ver, ¿no? Cambiar la dimensión, cambiar la perspectiva de mirada hacia dimensiones más pequeñas, ¿no? Y ver pequeños mundos, pequeñas batallas épicas, pequeñas tragedias, ¿no? Me interesaba mucho. Y en general lo del tema animal para mí es muy, muy importante. Y claro, decir el tema animal ya es ir en contra de un poco el lugar que estoy buscando, ¿no? Porque en el fondo me doy cuenta de que los seres humanos estamos todo el tiempo, digamos, encerrando una parte muy importante nuestra, ¿no? Encerrando a cal y canto, ¿no? Tenemos respiraderos como los sueños, por ejemplo, como estas sincronicidades, estas casualidades que nos vienen a decir que el mundo no es tan ordenado, ni tan racional, ni tan domeñable como pensamos, ¿no? Y bueno, ahora que un pequeño bicho nos ha tenido a todos, a todas tanto tiempo encerrados, pues lo podemos comprender mejor, ¿no? Pero en el fondo la búsqueda de lo animal, en mi caso, no es una búsqueda mítica o una búsqueda, aunque a veces hay una suerte de mitología, pero que no se une a una mitología ya arreglada, ¿no? Sino una especie de mitología que se va creando con la palabra que busca ese terreno más abierto, ¿no? Lo animal no está marcado, digamos, por ejemplo, lo salvaje a lo que queremos llegar o una especie de utopía de lo salvaje, una especie de ensalzamiento, ¿no? Sino pues el intento de acercarme, en mi caso, y acercarnos a esa parte nuestra que está dentro de todas y de todos, ¿no? Y que podemos nombrar como salvaje, si queremos, ¿no? Sin mitificarla, todo lo contrario. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, con un intento de acercamiento a ese lugar, incluso de que el lenguaje también se acerque a ese lugar. El lenguaje también nos marca como los seres que no son animales, ¿no? Los seres humanos se distinguen por su lenguaje, ¿no? Entonces, y la poesía se está llevando el lenguaje a otra parte. Entonces, contemplar desde ahí a lo animal para mí es fundamental. Bueno, como te comentaba, para mí el tarot era algo totalmente desconocido hasta que he llegado a Delfín. Pero me he dado cuenta, pero bueno, esto corregidme vosotras si tenéis más conocimiento del tarot, si me equivoco, que al final es interpretación de símbolos, que la poesía en cierto sentido también es interpretación de símbolos, ¿no? Pero no sé si me estoy equivocando. Pero al final cuando el poeta escribe también desarrolla ese lenguaje, ¿no? Simbólico. Sí, yo No más que sé. interpretación hablaría de conexión con lo simbólico, con el pensamiento Vale. simbólico. El pensamiento simbólico es el que teje el poema, el pensamiento simbólico es el que utilizamos en el sueño, el pensamiento simbólico se basa en desplazamientos, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de metáfora, metaforein es llevar algo más allá, ¿no? Y el símbolo al final termina siendo pues, ese algo que has llevado más allá, pero hay una parte que no conocemos, ¿no? Hay una incógnita. Si una metáfora une dos instancias que en principio no están juntas y eso nos emociona, nos produce una emoción, es porque conectamos con una parte de nuestro cerebro que funciona con pensamiento simbólico, que se basa eso, como os digo, en desplazamientos, ¿no? Entonces, el acercarse al tarot, el acercarse a este tipo de instancias es también como una especie de apertura a que algo llegue, ¿no? Entonces no es tanto interpretar, que es verdad que cuando lo lees interpretas, pero en el fondo a mí me gusta más hablar de reverberación, ¿no? Cuando una carta aparece, hay símbolos, ¿no? Que puedes interpretar, pues sabemos que los diamantes, el trébol, sabemos un poco lo que significa una tirada, ¿no?
Sabemos lo que significa la torre, que nos asusta mucho cuando sale, por supuesto la muerte, ¿no? Cuando sale una tirada de tarot. Todo eso es muy interpretable, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con una conexión que la hacemos a través de algo que es externo, como es un naipe, pero que en realidad tiene que ver con una conexión nuestra, ¿no? Conectarnos con algo que es nuestro, que está ahí todo el tiempo, que está ahí, pero que no está en modo on, digamos, ¿no? Está todo el tiempo silenciado, apagado, algo así. Y luego también me llama la atención, Adriana, una cosa que has comentado, que es este tema de las vacaciones, ¿no? Y lo conecto con esto porque las vacaciones no deja de ser otro desplazamiento. Normalmente estamos atadas por las cuerdas de la cotidianidad, ¿no? Del trabajo, de lo que hay que hacer, de organizar la vida, hijos, lo que haya que hacer, ¿no? Pero en vacaciones, las vacaciones pueden ser un espacio muy placentero, pero también puede ser una pesadilla, como son para Delfín, ¿no? Porque en vacaciones es una especie de intersticio en el cual esas cuerdas se sueltan, ¿no? Y entonces, al soltarse, es verdad que podemos decir, bueno, pues entonces me voy a Grecia, como quería Delfín, ¿no? Que le salió mal. Me voy a Grecia con una amiga y tomo el sol y entonces me hago una rutina de ir a tomar el sol, de tomarme un cóctel al atardecer y entonces siento que soy más libre, ¿no? Pero las vacaciones también son un espacio para conectarnos, ¿no? Conectarnos con quienes somos, desoír esos mandatos, desatar esas cuerdas y ojo, a ver qué sale, porque también pueden salir ahí animales indomeñables, ¿no? Y a veces peligrosos, ¿no? Entonces, por eso Delfín está tan deseosa de que algo ocurra. En realidad, Delfín está buscando el amor, ¿no? Básicamente. No se quiere ir de vacaciones. Delfín lo que quiere es buscar el amor, ¿no? Un amor de conexión verdadera con quien ella es. Y es un amor que primero pasa por enamorarse de sí, de alguna manera, o por reengancharse a quien es, ¿no? Pertinazmente sigue vertical y sigue siendo ella, aunque el mundo la asetea con normalidad, ¿no? Y ella huye de esa normalidad, pero esas vacaciones no dejan de ser otro desplazamiento, al igual que la poesía nos propone un desplazamiento, ¿no? Entonces de ahí como que puede haber una unión entre ambas cosas. Si me dejáis, pues aprovecho yo también para hacer alguna pregunta, porque me apetece mucho. Habéis estado hablando, o sea, la palabra sueño, la palabra onírico, relacionado también con lo simbólico o con el lenguaje simbólico, bueno, ha ido apareciendo a lo largo de esta conversación. Y yo voy a volver sobre todo al libro Semilla, pero en realidad todos los otros libros que has escrito de poesía, donde creo que si hay algo que de alguna manera puede ser algo transversal, ¿no? Algo que va apareciendo todo el tiempo, que es un común denominador, tiene que ver, al menos para mí desde mi lectura, con los paisajes oníricos o una especie de espacios en los que sucedes, o sea, la escritura sucede ahí y como lectora yo también sucedo ahí, pero nunca sé exactamente qué es lo que está pasando. Solo sé que de algún modo me quiero dejar atrapar por eso. Siento que hay algo poderosamente simbólico y poderosamente real, aunque no es real en el sentido literal, ¿no? No en la literalidad, sino en otro plano o en otra dimensión. Y a mí algo que aparte de esta sensación, esto lo que estoy contando ahora sería como mi sensación lectora, y perderme ahí me resulta como soñar. O sea, ¿cuál es la sensación que tengo como cuando después despierto de un sueño, ¿no? Y hay unos elementos como que puedes explicar, pero siempre el sueño cuando lo explicas como que se está perdiendo, lo estás perdiendo entre los dedos, ¿no? En el momento que lo estás relatando. Entonces, es como ir a unos espacios para mí en los que vuelvo a soñar leyendo lo que escribes. Lo que pasa que, claro, yo no controlo esos sueños, como tampoco controlo en realidad los míos cuando los sueño. O al menos no, creo que no los controlo. Pero en todo caso, lo que quería preguntarte, Esther, es ¿cómo es para ti el proceso creativo? Es decir, ¿cuánto o no estás tú perdida en estos paisajes o pasajes oníricos? ¿Cuánto de esos símbolos para ti, digamos, están dando una información que resuena exactamente con la otra? ¿O hay algo que se va desplegando y que tú también de algún modo estás como viviendo en esa especie de duermevela, de ensoñación, de mundo onírico? Es decir, te pregunto por el proceso, igual es una pregunta que te llevaría a hablarnos mucho, pero creo que los procesos de creación son muy interesantes porque luego leemos lo que ha sucedido, o sea,
leemos el fruto de ese proceso de creación. Yo te pregunto por qué te pasa a ti cuando estás escribiendo eso. Ujú. Sí, a veces se ha dicho de mi poesía que es una poesía surrealista, onírica, y es verdad que a veces el sueño es importante, pero yo no lo llamaría onírico. Es verdad que Freud decía que lo onírico surge por compensación, ¿no? Compensación de lo real, pues soñamos para poder procesar ciertas cosas que en la vigilia nos es imposible, ¿no? Yo creo que también en el espacio que tenemos de la vida, en el espacio y el tiempo que tenemos de la vida, tenemos el privilegio de ensancharlo cada noche inmensamente, ¿no? Y el sueño en muchas ocasiones, aunque sean pesadillas, el sueño consiste en eso, ¿no? Y eso es lo que tiene en común, creo, mi poesía con lo onírico. No tanto que sean, a veces sí, a veces acudo a materiales del sueños, pero no son oníricos en el sentido de que no traigo materiales de los sueños todo el tiempo a la poesía, sino que de repente entro en un espacio sin tiempo o con un tiempo absolutamente ensanchado, y es un espacio de expansión, incluso cuando a veces es doloroso. Es un espacio de intensidad máxima en el que estoy viviendo mientras estoy escribiendo, y cada uno de los libros es una especie de zona o de región de ese espacio. Por eso, por ejemplo, Jordi Doce ha dicho que me resonó mucho. Él decía que mis libros no tienen continuidad, o sea, que todos podrían estar como en horizontal, que todos serían como una región del mismo país, ¿no? Y estoy muy de acuerdo. Entonces, para mí es una forma de vivir ahí, en otro lugar, en un lugar mucho más acorde con mi verdadero ser, digamos. Bueno, yo, como ya es tradición, para finalizar esta sección, lo que te quiero pedir es que nos leas un fragmento, un poema, lo que tú quieras, Esther, por favor. Ujú. Pues, pues os voy a leer un naipe, porque lo he abierto al azar antes de venir. Entonces es el naipe que ha tocado para este podcast. Entonces creo que, bueno, a ver si nos puede resonar. Es el naipe 23, Infancia. Todos los niños son poetas. En la edad del asombro, el lenguaje no se mastica ni se pliega a ningún fin o automatismo. Es un cachorro de sonidos que trota y cae, que trastabilla y llora, y se levanta y ríe, y se ensucia en cada charco, y pasa de un escalón a otro, de un diente de leche a otro, sin parar. Hay que agarrarse con fuerza a su cuello entonces para no perderlo después, cuando las palabras se unen en estructuras previsibles, se calcifican, dejan de decir la vida y se vuelven animales domésticos, encerrados, tristes. Samuel, hijo de Ivana, viendo el mar por primera vez, exclamó: «Mamá, mira, el mar está suelto». Y otro día, mientras paseaba por el parque con mucho viento: «¿Has visto? Las hojas están contentas». Un verano leía versos de Emilio Adolfo Westphalen en el jardín de una casa del norte, muy cerca del mar. Un árbol se eleva hasta el extremo de los cielos que lo cobijan, golpea con dispersa voz. El árbol contra el cielo, contra el árbol. Es la lluvia encerrada en tan poco espacio. Había jugado toda la tarde con la hija de otra amiga y estaba exhausta. La niña, incansable, siguió jugando con su madre, pero volvía de vez en cuando a su rincón. ¿Qué lees? ¿Un libro? ¿Y qué pone en ese libro? Habla de lluvia, de árboles, de pájaros. La niña miró a su alrededor. Había llovido hacía un rato y los castaños rezumaban agua y frescura. Justo en ese momento se posó muy cerca un ferreiriño, que enseguida emprendió de nuevo el vuelo. «¿Y por qué tienes que leerlo?», le dijo, dándole la espalda para seguir jugando. Pero ella no se quedó igual. Cerró el libro, la cajita de esconderse, se cansó de ser silla y olió y tocó y vio lo que no había visto. Aquí y allá, salpicando todo el jardín, habían florecido las herbas de enamorar. ¿Ves? Es que
Es que encaja Estábamos siempre. justo hablando de eso. Sí, sí, es Es verdad. increíble. Es increíble, no falla. Sí, 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 es verdad, estamos hablando del lenguaje, la domesticación. Y no hemos hablado de bueno, ha hablado Lola un poco, ¿no? De la infancia de los niños y las niñas salvajes, ¿no? Y cómo cuando éramos niñas, cuando éramos niños, hasta cierta edad, ¿no? En la cual ya empieza a llegar la vergüenza, en la cual ya empiezas a hacer las cosas para que tus padres te feliciten, y, ¿no? Para adaptarte, pero ahí estamos todavía, ¿no? En lo salvaje, ¿no? No sé si natural o no, la palabra natural a mí tampoco me gusta, como Agustín García Calvo, pero sí estamos en otro territorio. Que yo creo que la poesía también se mueve ahí, ¿no? Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. Os quiero hablar de 3 libros, de 3 autoras que para mí son autoras de cabecera. Son libros que realmente me han impactado muchísimo y que ya siempre van conmigo. El primero de ellos es La buhardilla, de Marlene Haushofer. Marlene Haushofer es una autora austríaca. El primer libro que yo conocí de ella se llama La pared. Es un libro que ella publicó en el año 68 y La buhardilla, de la que os quiero hablar un poquito más, es del 69. Es el último libro que publicó justo un año antes de morir de cáncer. En La buhardilla, también en La pared, el personaje principal y también la narradora es una mujer de, podríamos decir, mediana edad, 40 muy picos, 50 y pocos, y que pertenece a una familia de clase media alta, un marido que trabaja y gana suficiente dinero como para poder vivir desahogadamente, para que ella sea una perfecta ama de casa, siempre con 2 hijos, normalmente un hijo y una hija, ¿no? Que todavía queda como mejor, digamos, como que cumple más con el estereotipo. Y esos hijos siempre son ya mayores o pueden ser adolescentes, pero en todo caso los hijos ya no requieren su atención más continua, ¿no? De una manera como más directa, y que por tanto de pronto son mujeres. En La buhardilla sucede así, ¿no? Es una mujer que de pronto se encuentra con que tiene tiempo en una vida perfectamente controlada, precisa, ¿no? Es un reloj su vida, y a raíz de unos acontecimientos que suceden y que ensartan perfectamente con una experiencia traumática del pasado, algo en esa vida tan controlada, bueno, empieza a agrietarse. El argumento en realidad de La buhardilla, por esto que estoy explicando, podría pareceros quizá, no sé, una novela más o algo quizá no muy atractivo, pero realmente Marlene Haushofer es capaz de explicar esa pura cotidianidad, a veces aburrida y a veces sorprendentemente salvaje, que decíamos antes, ¿no? Como elementos que suceden ahí, que ella los explica desde una normalidad, justamente para que no desestructuren más, ¿no? Toda su vida controlada, que hacen que sea una novela que a mí me atrapó desde la primera página hasta la última. Marlene Haushofer, lógicamente, y La pared también, aunque es una novela distinta, el personaje de esta mujer de mediana edad también está, solo que el motor de arranque es algo que no os digo para que la leáis, porque es un elemento casi de ciencia ficción y es muy sorprendente. Esas 2 últimas novelas casi podrían ser de algún modo un díptico, sus últimas 2 novelas, porque tratan temas muy similares, solo que desde perspectivas algo distintas, ¿no? Y creo que, bueno, la verdad que me gustaría mucho que, no sé, que os animarais a leer La buhardilla, quizá luego La pared también si os gusta, porque creo que es una escritora muy fácilmente destacable desde bueno, todos los discursos feministas, ¿no? Que hoy en día también, y todas las autoras a las que estamos de alguna manera reivindicando como nuestras madres, nuestras hermanas, ¿no? Espejos en los que podernos también mirar y aprender. Y creo que Marlene Haushofer quizá no ha sido tan leída como otras mujeres, y merece muchísimo la pena, porque de verdad que es una escritora increíble por su propuesta, por su capacidad narrativa y por la crítica demoledora que hace a la institución del matrimonio, a la proyección social hacia la mujer como una persona que debe casarse, que debe cuidar de sus hijos y que luego simplemente debe permanecer callada como un mueble hasta que muera. Entonces, cómo eso se critica de una manera irónica y brutal, os recomiendo muchísimo a Marlene Haushofer y La buhardilla. Después también
os quería hablar de otro libro que igual habéis leído, ahora ya me diréis, que es El Gran Cuaderno, de Agatha Christoph. Agatha Christoph creo que es una autora más conocida bueno, para nosotras. El Gran Cuaderno forma parte de una trilogía de un libro que se llama Klaus y Lucas. Yo os debo confesar que el libro que a mí me gusta es El Gran Cuaderno. Los otros dos creo que baja un poquito ya el nivel y la propuesta del Gran Cuaderno. Con todo, son libros independientes, aunque hay un hilo conductor, pero se pueden leer perfectamente esos 3 libros de Klaus y Lucas, esa trilogía, se pueden leer de manera independiente. Entonces, podéis leer solamente El Gran Cuaderno porque es una historia con principio y fin, ¿no? Es decir, que es autocontenida. Agatha Christoph abandonó Hungría por una cuestión política, ¿no? Porque ella vio que ahí no podía seguir viviendo y se fue a Suiza, donde empezó a trabajar en una fábrica de relojes, que me parece algo fascinante porque debe ser un trabajo completamente rutinario y algo muy alejado de un proceso, digamos, de creación, ¿no? O sea, estar poniendo todo el tiempo la misma pieza durante no sé cuántos años. Ella además, cuando escribió el Gran Cuaderno, el libro se publicó en el año 86, pero ella lo escribió sin saber del todo bien hablar francés. No lo escribió en su lengua materna, sino que lo escribió en francés. Y eso ya implica también un desplazamiento en cuanto a renuncia de la lengua materna y por tanto también de la lengua en la que podemos quizás sentirnos más en casa, aunque con todos los extrañamientos, ¿no? que luego le queramos incidir, ¿no? en ella, pero seguramente debe ser como la lengua donde podamos sentirnos más cerca de la madre, del origen. Y sin embargo ella decide renunciar a eso, escribir en francés, cuando además no sabe bien hablar francés. Entonces, ella en algunos otros libros explica que iba directamente escribiendo con un diccionario, porque lo necesitaba. Eso produce algo sensacional, y es que la escritura consiste en oraciones breves y precisamente por eso muy contundentes. El tema de por sí, el tema de la novela también es bastante, digamos, es muy potente porque se ubica en un contexto de guerra, y en ese contexto de guerra una madre tiene que dejar a sus 2 hijos al cuidado de su abuela, porque la abuela vive en un pueblo y entonces ahí cree que van a estar, digamos, más protegidos del frente bélico. La abuela es conocida como la bruja en el pueblo y a partir de ese momento ese personaje doble casi, ¿no? Son 2 hermanos que podrían ser una única persona desdoblada. Hay algo ahí también muy, muy curioso en cómo entre ellos se relacionan. Y ya os digo, ¿no? A mí que me quedan dudas de realmente si son 2 hermanos o es un único personaje con un cierto desdoblamiento muy particular. Ellos a partir de ahí deciden que van a escribir el Gran Cuaderno, que de algún modo es lo que nosotros estamos leyendo. Y la condición que se imponen para escribir el gran Cuaderno es que todo aquello que digan debe ser verdadero. Por tanto, ellos mismos dicen lo siguiente: las palabras que definen los sentimientos son muy vagas. Es mejor evitar usarlas, atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos. Y a partir de ahí se inicia todo un relato duro, cruel, donde estas palabras probablemente no tienen sentido, porque ellos lo que tratan es de algún modo de huir de la moral, ¿no? Ya no hay algo que esté bien o mal, sino que hay acontecimientos, y narran esos acontecimientos. Entonces, es un libro, bueno, en serio, para mí uno de los libros míos de cabecera y que os recomiendo de manera muy encarecida si no lo conocéis. Y el último libro del que os quiero hablar, que también lo he leído recientemente, se titula Mujeres solas, es de Takako Takahashi, es una autora japonesa, también con una vida muy particular y muy interesante, porque ella, se casó con un escritor, ella quería también hacer su propia carrera de escritora, y en el momento en el que vio que de algún modo el hecho de estar casada con un escritor iba a hacer que al final acabara siendo la mujer y no ella como escritora, decidió de algún modo no seguir a su marido, ¿no? Y a partir de ahí como que vivieron en ciudades distintas, no llegaron exactamente a divorciarse, pero sí que es cierto que como que las vidas empezaron a discurrir en paralelo. Takahashi, especialmente cuando murió su marido, empezó a ser muy conocida en Japón por los libros que había escrito. Mujeres solas lo publicó en el año 77. Y después de ese momento de éxito como escritora,
ella igualmente seguía sintiendo como que no había encontrado su lugar, y ahí viene una de las cosas que a mí me parecen muy deslumbrantes. Ella decidió ir a vivir a París en el año 80, en el año 85 ingresó en una comunidad de monjas cristianas en París, aguantó poco porque las normas le parecieron demasiado estrictas, pero con todo y con eso volvió a Japón, y en Japón también ingresó en una comunidad carmelita, y que también, bueno, aguantó también muy poco tiempo ahí, ¿no? ¿Esto por qué os lo cuento? Porque a mí me parece que, y si leéis Mujeres solas, yo creo que vais a coincidir conmigo. Takako Takahashi es una mujer que realmente está buscando otro modo de ser mujer, con todas las variaciones que puede haber ahí, que escapen aquello que una sociedad tradicional está esperando de una mujer en los años 70 en Japón, y actualmente en Japón y aquí también, con sus diferencias culturales, ¿no? Pero muchas de ellas son más compartidas de lo que quizá podamos llegar a pensar. Entonces, yo pienso que ella se hizo monja buscando una especie como casi de comunidad de mujeres, en su cabeza probablemente con un sentido y una dimensión muy mítica. Yo creo que ella hubiera sido una beguina estupenda, pero no encontró ese tipo de comunidad en su momento vital, ¿no? En el momento en el que le tocó vivir. Y le pareció que probablemente hacerse monja cristiana, seguramente porque no tenía mucha idea de lo que era el cristianismo, pues podía ser como una opción, pero bueno, falló. Al final acabó en su casa materna en Kioto, donde siguió escribiendo, y probablemente fue la escritura lo único que de algún modo la salvó en la vida. Mujeres solas es un libro de cuentos, aunque en realidad es una novela, porque tiene 5 cuentos, cada uno de ellos aborda la vida de una mujer distinta, pero todas ellas están entrelazadas. Y conforme vas leyendo los cuentos te vas dando cuenta de esa trenza que une a todas las mujeres. Así que yo os diría que casi más que un libro de cuentos es una novela polifónica, traducida, por cierto, por Kaoru Togaki y Suso Mourelo, que creo que está bien hablar de los traductores. El libro de la guardia del que os hablé antes lo tradujo Carmen Gauger, y el del gran cuaderno de Agatha Christoph, que antes nos lo dije, pero creo que la tarea de los traductores hay que también rescatarla, y me apetece mucho poder nombrar a estas personas. El de Agatha Christoph lo tradujo Ana Herrera y Rousseau Verdeguer en la edición de Libros del Asteroide. Entonces, os decía, Mujeres solas son 5 mujeres entrelazadas, 5 mujeres atrapadas en una vida que no desean tener, y donde de pronto también empiezan a suceder algunas cosas que destapan sus deseos más íntimos. Y todos ellos son demenciales, profundamente salvajes, nada naturales y demoledores. Entonces, creo que va a ser un libro que vais a poder disfrutar. De verdad os lo digo. Yo ojalá traduzcan más cosas de esta autora. Es el primer libro que se traduce aquí, y es una autora, bueno, yo no, claro, no estaba traducida, no conocía nada. De Marlene Haushofer, de Agatha Christoph, podéis encontrar más libros, además de los que traducidos, además de los que yo he mencionado, pero de esta autora, ¿no? Y bueno, tenemos otra hermana en Japón, en los años 70, ahí luchando. Me encantan las recomendaciones que has dado, me las he apuntado, bueno, me las apunto siempre. Luego nos faltan vidas, o sea, yo necesito expandir este tiempo, ¿no? Este tiempo que tenemos, y hacerlo durar más. Bueno, yo os traigo como recomendación un libro perfecto para llevar de viaje. Primero porque sus dimensiones son chiquititas, y esto, para según qué viajes, es muy importante. Entonces, este libro a mí me cabe incluso en la riñonera. Esto era una prenda horrorosa que durante mucho tiempo dijimos, oh Dios mío, una riñonera no puede ser, no podemos llevar esto, y ahora es como de, ha vuelto la riñonera. Bueno, pues en mi riñonera últimamente ha estado este libro que se llama El paisaje habitado, de Carlos Muñoz Gutiérrez. En realidad lleva mucho tiempo cerca de mí este librito, porque yo, una inicia los viajes y nunca sabe cuándo los ha iniciado en realidad, ¿no? Y yo este viaje, que ahora se está materializando, lo inicié el año pasado, probablemente en las fechas en las que yo empecé a interesarme y a crear una serie de collages que tenían que ver con la presencia en el paisaje, con ese entorno que miramos
no sé si a la cara, o no sé si desde la cara, sobre todo. En el paisaje habitado, Carlos Muñoz nos plantea una serie de escenarios muy arquetípicos, muy comunes, y en él hace unas pequeñas disertaciones interesantísimas, y me vais a permitir que yo continúe con mi adjetivo de deliciosas, pues sobre las ciudades, el desierto, también paisajes que él llama del espacio, el bosque, las cuevas, los ríos, la isla desierta, los paisajes sonoros, y también los paisajes que llama del horizonte, jardines y parques, animales y verdades. Es ciertamente delicioso, lo tengo completamente subrayado, pero es que además, y volviendo un poco a lo que hablabais y hablaba Esther, yo he vivido este libro, lo he experimentado como un oráculo, ¿no? Evidentemente se puede leer de principio a fin y tiene todo el sentido que el autor ha querido darle, pero está escrito de tal manera que, igual que con las cartas de Esther, lo abres por cualquier lugar y te encuentras algo que es muy probable que vibre y que reverbere, ¿no? Y justo mientras estaba en Cozumel, hacía una relectura y todas habéis mencionado, es imposible no mencionar el paisaje que estamos habitando, ya sea una buhardilla, ya sea un lugar completamente abierto. Pero en las cuevas es donde nació el arte y empezamos a estampar todo aquello que soñábamos, veíamos, etc. Y justo en el capítulo de las cuevas, Carlos Muñoz empieza así, dice: que lo natural es inhóspito y cruel se muestra en el origen de la humanidad, pues esta es precisamente el modo humano de escapar de lo salvaje que nos arriesga en cada instante y nos desborda en la totalidad. Pero el dilema, el profundo y enigmático problema de cuando solo hay naturaleza, es en donde empezar a edificar algo humano en lo salvaje de lo que aún formamos parte. Bueno, creo que esta idea ya la habíais dicho, tanto Esther como Lola. Creo que todas hemos estado, Adriana también, ahondando un poco en esta idea, ¿no? Pero bueno, me ha acompañado, me va a seguir acompañando el resto del viaje y es un libro al que se puede volver y volver y volver, y esos viajes siempre me gustan. Bueno, mi recomendación es algo que quiero que conoce mucha gente, pero yo he descubierto hace poco y me está fascinando, que es la serie La maravillosa Miss Maisel. Y la recomendación es porque creo que también tiene mucho que ver con las poetas, los poetas que también recitamos en público, ¿no? Miss Maisel trata de una mujer en los años 50 que está pasando por un periodo vital para una mujer en los 50 que es abrumador, que es un divorcio con 2 hijos, tal, y descubre que tiene un talento impresionante para la comedia y para los monólogos, ¿no? Entonces, hay 2 cosas que me fascinan mucho en lo que llevo visto. Lo primero es cuando descubre, ¿no?, lo que siente cuando se sube al escenario y logra esa conexión con el público, que creo que es algo que hemos vivido las que recitamos también en público. Increíble. Y luego es la relación que yo veo, ¿no?, con la poesía. Hay un momento al principio de la segunda temporada que ella empieza con su monólogo. Ella siempre habla de su vida, de sus experiencias reales, que son realmente experiencias bastante lamentables y dramáticas, pero que tiran hacia la comedia, ¿no? Y ella sabe despertar esa carcajada con sus experiencias. Pero en este monólogo que hablo, deriva hacia lo dramático y termina llorando y infundiendo también en el público una sensación de tristeza tremenda, ¿no? Y una mujer del público le dice:
te tengo que recomendar a un psiquiatra que está haciendo maravillas con mi amiga Silvia Plath. Y dije, mira, aquí está la relación. Y que tiene también que ver un poco, hablamos, ¿no?, de lo de mostrarse vulnerable, ¿no?, como hace Delfín en la película, en El Rayo Verde, que las poetas también, o yo por lo menos, ¿no?, cuando escribo lo suelto todo, cuando lo recitamos en público, cuando logramos esa conexión con quien nos lee o con quien nos escucha, es también porque hacemos ese ejercicio de soltar esa vulnerabilidad y de mostrarnos y de encontrarnos. Y me ha encantado ver que se muestre algo así, ¿no?, en la ficción, y la estoy disfrutando mucho, la verdad. O sea, que os lo recomiendo muchísimo, porque además es que yo tenía una idea muy distinta de esta serie y vamos, me está fascinando, la maravillosa Miss Maisel. Se empezó a emitir en el 2017, así que he llegado bastante tarde para lo frenética que es esta vida, pero me alegro de haber llegado ahora, así que os la recomiendo a quienes no la hayáis visto aún. Muchas gracias, Nares y Adriana, por vuestras recomendaciones. Y Esther, no sé si te animas a recomendarnos algo. Pues sí, encantada. Bueno, antes de nada, una película que si no la habéis visto, yo creo que es el momento de verla, que es El Rayo Verde, ¿no? Hemos hablado mucho de ella en torno al libro Los naipes de Delfín, pero yo creo que es una película que parece que cuenta una anécdota muy tonta, pues una secretaria que es muy singular, pero que vive una vida bastante anodina y que, bueno, pues sus vacaciones eran frustradas y es ese intento, ¿no?, de buscarlas. Pero en el fondo yo creo que es una película que nos conecta no solamente con nuestra propia vulnerabilidad, como decía, y por tanto con nuestra fuerza, sino también con nuestra singularidad, con nuestra manera creativa de estar en el mundo, abiertas, ¿no?, a esos oráculos que no dejan de ser conexiones con una misma, ¿no?, como decíamos antes. Así que quien no la haya visto la recomiendo muchísimo. Y al hilo del programa, se me ocurría también recomendar un libro que yo creo que ha pasado más desapercibido de lo que debería haber pasado. Es el libro Manca Terra de Laura Giordani, publicado en La Garúa. Es un libro que trata este tema de lo natural, digamos, tal vez para defenestrar la palabra, ¿no?, definitivamente. Y creo que es un libro importante, es un libro que se publicó en 2020 y por tanto yo creo que con todo el tema de la pandemia pasó más desapercibido de lo que debiera, como decía, pero creo que es un libro muy importante para considerar este tema del lenguaje que recupera una unión, digamos, con lo más salvaje, ¿no? Hay versos suyos, por ejemplo, que dice algo que tiene mucho que ver con la conversación que hemos tenido, ¿no? Desamortajo palabras, las froto como pedernales hasta encender el recuerdo de un verbo sin conjugaciones, ¿no? Y habla constantemente de una suerte de sintaxis de reparación. No es un libro idealista ni utópico, es un libro muy duro, que también considera la poesía en momentos extremos, en Mauthausen, en momentos en que la palabra poética no sirve ni para figurar, ni para estar en un estatus o en un círculo de prestigio, sino para sobrevivir, para estar conectados con la vida. Y es un libro que creo que en el tiempo en el que estamos viviendo ahora mismo me parece un libro importante para profundizar en qué nos pasa a cada uno de nosotros con el lenguaje, con lo que nos circunda, con lo que hablamos, completamente condicionados por lo civilizatorio, en aspectos como el género, en aspectos como lo social y en aspectos como lo relacional. Entonces, creo que es una buena recomendación no para leer solamente este verano, sino para leer de manera profunda, ¿no?, un poco al hilo del tema del programa. Pues no te vas a creer, Esther, pero hace algunos episodios, no sé cuál fue, chicas, no me acuerdo, estuvimos hablando un poquito de este libro, porque sí, no está, la verdad que ha sido como una conexión. Antes hablábamos de esas conexiones azarosas, por llamarlos de algún modo. Yo creo que decimos azar cuando no sabemos la lógica, ¿no?, que está moviendo todo eso. Hablamos de ese libro porque recordábamos un verso del libro de Laura, donde habla de cómo el corazón de los seres humanos y la tierra están inclinados en el mismo número de grados. O sea, la inclinación de nuestro corazón y la tierra es exactamente idéntica. Entonces, eso nos dejó bastante sorprendidas,
ese dato y cómo ella también, ¿no? lo introduce en el poema, y estuvimos hablando un poquito del libro. Lola, querida, Dime. he de decirte una cosa, que es que eso lo dijimos en el primer programa. ¡Guau! En el primero No sí. me digas que la puntada no ha quedado redonda, teniendo en cuenta que aquí terminamos la primera temporada de Prosa Escueta y hasta aquí ha sido esto, ¿no? Pues la verdad que creo que es una manera muy mágica, simbólica de no todo esto que hemos ido hablando a lo largo de este episodio, porque sí, efectivamente este es el 6º episodio, el último de la temporada. Estamos también un poco con muchas ganas de que nos podáis decir qué os han parecido estos 6 episodios, que nos podáis comentar, que nos digáis si os apetece que sigamos, con qué cambios, de qué modo, es decir, que también podamos hacer esto, que sea, qué sé yo, ¿no? Que también las personas, las que estáis ahí escuchando, nos podáis decir para saber por dónde continuar. De momento creo que nos tomaremos un descanso y luego ya veremos qué delicias os proponemos. Yo lo único que puedo decir aquí es que si hay algo natural en este mundo, en este universo, es el movimiento. Así que nos vamos a dejar hacer, nos vamos a dejar deshacer ahora también un tiempo, porque ahí donde la gente dice y decía, pero sigue diciendo desgraciadamente, que Penélope no hacía nada, hacía la vida y la gestionaba. Así que nosotras ahora nos toca nuestra puntada por debajo, esa que no se ve, y volveremos si vosotras y vosotros, los que nos escucháis, así lo queréis. Queridas mías, ha sido un verdadero placer. Esther, este episodio contigo ha sido mágico. Adriana, por mi parte, de verdad también a vosotras, el agradecimiento máximo, porque ha sido un viajazo. Muchas gracias, Nares, Adriana, Lola. Voy a escuchar todos los podcasts ahora mismo, vamos, en cuanto apaguemos voy a buscarlos porque me los he perdido hasta ahora y no me los voy a perder, vamos, pienso escucharlos todos. Mil gracias de corazón ha sido un placer estar en este último episodio de esta temporada y como dice Nares, hay que dejarse fluir, ¿no? Hay que dejarse tejer, destejer y fluir, eso siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso a todas enorme. Un beso enorme, ha sido, fantástico compartir este espacio con vosotras y espero volver a coincidir pronto. Hasta la próxima.